China ha instado a Pakistán a que esto quede resuelto para el lunes. Así que el lunes es una fecha real y todo el mundo está trabajando a contrarreloj para devolver la situación al punto en que estaba antes de que estallara esta violencia. Saludos a nuestra audiencia global. Esto es Transition Protocol. Nos reunimos de forma extraordinaria, en un momento en que normalmente no lo hacemos, un viernes, 17 de julio. Y conmigo están mis distinguidos compañeros de panel, Pepe Escobar y Larry Johnson, para hablar de una noticia que es muy relevante para todo el mundo. Adelante, Pepe. Gracias, señor Z. Gracias, Larry. Sí, lo tenemos. De hecho, tenemos un informe completo y voy a daros los detalles esenciales. Parte de la información es muy controvertida, así que la presentaremos en condicional. Pero lo más importante que está llegando este viernes es que, por cierto, Estados Unidos está bombardeando Irán por sexto día consecutivo. Y tengo que decir antes de seguir que están bombardeando infraestructuras civiles. Parte de esas infraestructuras civiles las vi yo mismo en mi último viaje a Irán el año pasado. Bombardearon la torre de control del puerto civil de Chabahar, en Sistán y Baluchistán. Y el secretario de las Guerras Eternas incluso se jacta publicando la foto de la torre de control bombardeada. Esto es muy importante por varias razones. Primero, porque es una infraestructura civil clave en Irán. Segundo, porque es un corredor de conectividad. El puerto de Chabahar, en Sistán y Baluchistán, es un puerto hermano de Gwadar, en el mar Arábigo. Los separan solo 80 kilómetros. Y ahora, en la práctica, son puertos hermanos durante la guerra. El gobierno pakistaní y el gobierno iraní están trabajando en ello. Y tercero, y quizá lo más importante, es que forma parte esencial de un corredor de conectividad que los estadounidenses detestan, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Rusia, Irán e India, 3 países de los BRICS, y es su ruta de la seda alternativa que evita el canal de Suez. Y también deja de lado al dólar estadounidense. Así que este es el verdadero objetivo de Estados Unidos. Desde el principio, esta ha sido una guerra por el petróleo. Desde el principio, ha sido una guerra por la conectividad. Desde el principio, ha sido una guerra por un punto estratégico del petróleo. Por eso tienen que bombardear los corredores de conexión que escapan al control estadounidense. Y por eso el bombardeo de Chabahar es tan importante. Bien. Aclarado eso, China. Esta es la información más relevante en este momento. El gobierno chino está, y no creo que sea una exageración decirlo, realmente aterrorizado ante la posibilidad de que no solo el memorando de entendimiento, sino todo lo que está ocurriendo en Asia Occidental, se descontrole por completo. Y según la información que hemos recibido, podemos afirmar que tanto Pakistán como China, y por supuesto las consultas entre China y Pakistán, al fin y al cabo están juntos, en esto por muchas razones, sobre todo por la iniciativa de la franja y la ruta, han fijado un plazo provisional. Ese plazo sería el lunes, el próximo lunes. Así que eso significa que quedan menos de 3 días, de hecho, para que el memorando de entendimiento y las conversaciones sobre snacks ese memorando al respecto. La posición de China es muy clara. Esto no es una nueva negociación que empiece ahora. Se trata de que ambas partes vuelvan al memorando original, el de 14 puntos, que el presidente de Estados Unidos ha estado literalmente bombardeando durante más de una semana. No solo bombardeó el memorando, también estaba bombardeando Irán. Así que esta es la situación en lo que respecta a los chinos. Y eso explica, por ejemplo, el viaje, un viaje de última hora, prácticamente secreto. Las conversaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada entre el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán y nuestro amigo Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China. La posición china fue muy clara con los pakistaníes. Haced lo que sea necesario para recuperar el memorando.
¿Es esto posible? Voy a plantear esta pregunta directamente a Larry dentro de unos minutos. Pero podemos decir que, teniendo en cuenta las posiciones de ambos bandos en este momento, esto va más allá de una tarea de Sísifo, tal y como están las cosas. Primero, porque Trump nunca tuvo intención de respetar el memorando de entendimiento. Incluso podríamos pensar que ni siquiera lo leyó. Y si lo hizo, no lo entendió, aunque lo firmó en Versalles, en Francia. Y los iraníes, lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo. Ese fue precisamente el tema de mi última columna, que se publicó entre ayer y hoy. Ahí expliqué que Irán no tiene prisa. Básicamente, están dejando correr el reloj porque saben que el tiempo juega a su favor. Y con cada día que pasa, aumenta la desesperación del presidente de Estados Unidos y, por supuesto, del Pentágono y de todos los demás. Y además, tienen la confirmación práctica de lo que el propio líder Mostafa Jamenei decía desde el principio a su Consejo Nacional de Seguridad. No creo en ninguna negociación con los estadounidenses, que por cierto, era también la postura de su padre, el asesinado Ayatollah Jamenei. Así que el hecho de que Mostafa delegara en el Consejo Supremo y dijera, de acuerdo, entrad en el memorando de entendimiento, si tenéis una mayoría sólida, consiguieron esa mayoría, entraron en el memorando, y como era de esperar, el presidente de Estados Unidos lo hizo saltar por los aires. ¿Qué posible incentivo pueden tener ahora para volver a la mesa de negociación? Y estamos en una situación aún peor que hace una semana, porque nos encontramos en medio de una escalada extremadamente peligrosa. Es un toma y daca que si se descarrila, aunque sea un poco, puede llevarnos otra vez a una guerra total. Bien, así que ahora le paso la palabra a Larry. Me voy a saltar algunos detalles, a los que podemos volver más tarde, entre ellos el papel, digamos diplomáticamente, tan intrigante pero también muy peligroso de Arabia Saudí en este momento. Porque una sola acción saudí en los últimos días, bombardear la pista del aeropuerto internacional de Saná, en Yemen, pone en riesgo todo el edificio que, en teoría, se estaba construyendo hacia la paz entre Estados Unidos e Irán. Muy bien, Larry. Adelante. Sé que son noticias bastante sombrías, pero estoy seguro de que sabrás darles un poco de ritmo. Bueno, sí. Primero quiero volver al tema de China. ¿Qué hizo Donald Trump con China anoche? Insultó a China, hizo acusaciones falsas, mintió, acusó a China de interferir en las elecciones presidenciales de 2020. Eso provocó dentro de Estados Unidos, entre los seguidores más fieles de Trump, unas amenazas increíbles dirigidas a China, insinuando que deberíamos ir a la guerra con China. Así que creo que quizá los chinos estén hoy un poco menos entusiasmados con la idea de presionar a Irán para volver a la mesa y negociar un memorando de entendimiento que Estados Unidos ha roto. Y ahora Estados Unidos ha dejado claro que su deseo es atacar a China. Que se olvide Irán. China es el gran objetivo. Mientras esa dinámica siga ahí, no puedo creer que los chinos sean tan ingenuos como para ignorarla. Y en ese sentido, todo esto acaba influyendo directamente en la seguridad de China. Y sinceramente, esto llega justo después de que hace 2 días todos los países de la Alianza de los 5 Ojos, junto con varios países europeos y Japón, en total 13, más Filipinas, firmaran un documento, una carta que básicamente describe cómo limitar el papel de China en el mar de China Meridional, un mar que está justo junto a sus aguas territoriales. Así que este movimiento constante de arrogancia imperial por parte de Occidente es evidente en lo que respecta a Irán, ahora también a China, y ya lo ha sido con respecto a Rusia. Y en algún momento no sé cuánto tardarán esos países, los rusos, los chinos y los iraníes, en espabilar de una vez y reconocer que no existe ningún camino de negociación con Estados Unidos que vaya a terminar en paz y deje las tensiones a un lado.
El otro día me entrevistó alguien de RT y tuve que recordarle a los rusos. ¿Os acordáis del tratado antimisiles balísticos? Estados Unidos se retiró de él, lo violó. El acuerdo sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio, lo mismo. Estados Unidos se retiró. ¿Podéis señalarme un solo maldito acuerdo que Estados Unidos haya firmado con Rusia, China o Irán y que no haya roto? No podéis. Así que no contengáis la respiración porque os vais a desmayar. La realidad es que, como ha dicho muchas veces Sergei Lavrov, Estados Unidos es incapaz de cumplir un acuerdo. Y eso tiene que estar en el centro de lo que está ocurriendo, lo que me lleva a la parte militar. Aquí es donde el papel de China con Irán ha marcado una diferencia enorme. Ha cambiado tanto el aspecto táctico como el estratégico de la guerra. Se llama Beidou. Beidou es el sistema de satélites de posicionamiento global, la versión china que sustituye al GPS. Hace poco lo supe gracias a un gran creador de contenido en YouTube llamado Kevin Wamsley, un estadounidense que vive en China, que explicó que en la guerra de 12 días del pasado junio de 2025, Irán seguía usando coordenadas GPS para programar sus misiles y dirigirlos hacia objetivos en Israel. Pues bien, ¿sabéis qué pasó? La CIA y el Mossad los estaban engañando. Lograron introducir coordenadas falsas, convencer al misil de que estaba atacando el objetivo A, cuando en realidad iba hacia el objetivo B, que no tenía importancia. Por eso en aquel momento no estaban demasiado preocupados. La puntería de los misiles iraníes, que dependían del GPS estadounidense, era muy deficiente. Pero ahora la situación es distinta. Irán está utilizando el sistema de guiado Beidou de tercera generación, teniendo software presa, conmoción y alarma por la precisión de los misiles iraníes. Y creo que eso es algo por Harry, que ya no cuentan con ese tipo de fin. Sus sistemas de defensa aérea con el Patriot, el Iron Dome, la Onda de David, bueno, funcionaron, pero valían, siendo sinceros, lo que un pelo del lomo de un perro. Ahora bien, cuando podían usar el GPS para evitar que los misiles alcanzaran objetivos sensibles, eso sí era un buen sistema de defensa aérea. Pero eso ya se ha acabado. Ahora van a estar directamente en el punto de mira de misiles iraníes muy precisos. Y Teherán ha dejado claro que si atacas su infraestructura, ellos atacarán la tuya. Eso fue exactamente lo que pasó de la noche del jueves al viernes. Los puentes que fueron alcanzados en la zona, al norte y al este de Bandar Abbas, Irán respondió atacando el puente que conecta Arabia Saudí con Bahrein. Ahora mismo, los iraníes tienen la ventaja. Solo necesitan golpear un total de 9 objetivos, una y otra vez, para obligar a Estados Unidos a abandonar su presencia en el Golfo Pérsico. Las 2 bases en Kuwait, el cuartel general de la Quinta Flota y el aeródromo en Bahrein, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y las bases aéreas de Príncipe Hassan y Muwafaq al-Salti en Jordania. Si Irán destruye esas bases, si las deja inhabitables, inutilizables, la realidad es que lo único que le quedaría a Estados Unidos sería retirar sus fuerzas de combate, sus fuerzas aéreas, hacia Israel. Y entonces, de repente, Israel se encontraría en una situación muy complicada. Un último comentario que hizo el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Islami. La semana pasada dijo que si continúan los ataques de Estados Unidos, las opciones de Irán incluyen cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb utilizando a los hutíes, revisar y modificar la doctrina nuclear de Irán y retirarse del Tratado de No Proliferación. Así que hay que hacerse la pregunta, si eres Irán y estás revisando y modificando tu doctrina nuclear, eso solo puede significar una cosa, porque tu doctrina actual es sin armas nucleares. Así que si Islami tiene razón, Irán podría pasar perfectamente de no tenemos armas nucleares a vamos a tenerlas.
So we're going to have nukes. Mr. Z, you want to add? Señor Z, ¿quiere añadir algo? Antes de que intentaré cerrar con algo de información adicional y pasar directamente al drama del Mar Rojo. Adelante. Please. Well, I do want to add that, Bueno, quiero añadir que por todo lo que sabemos, Ishaq Dar, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, ha mantenido amplias consultas con Wang Yi y con otros altos dirigentes chinos, y se le ha dado el mandato de sacar esto adelante, utilizando toda la influencia que Pakistán tiene en la región, y también con Estados Unidos, a través del canal indirecto que existe. Incluye, por ejemplo, la capacidad de Asim Munir para hablar directamente con Trump, y otro canal que pasa por otras personas, pero especialmente por J.D. Vance. Lo que necesitan es volver al punto en el que lo dejaron, al statu quo anterior, no abrir nuevas negociaciones. status quo ante, not a new negotiations. And China has urged Pakistan that they need to get Y China ha instado a Pakistán a que lo tenga resuelto para el lunes. Así que el lunes es una fecha real y todo el mundo está trabajando a contrarreloj para devolver la situación a como estaba antes de que estallara esta violencia. Ahora bien, si podrán o no convencer a un niño malcriado en la Casa Blanca para que esto ocurra, bueno, no tengo una bola de cristal para saberlo, pero sí puedo decir que Pakistán hará todo lo que esté en su mano, y más, porque China le está presionando para que lo logre. Y también me han dicho que si no lo consiguen, las cosas se pondrán mucho peor. Ahí es donde estamos. Things will get much worse. This is where I am. Right, okay. So let's go straight to the Red Sea. Vale, bien. Así que vayamos directamente al asunto del Mar Rojo. Nadie, en realidad, si no has estado en Yemen, sabe cómo toma decisiones el liderazgo yemení. Yo tuve el privilegio de ir a Yemen el año pasado y me senté con al menos 5 miembros del Consejo Político de Ansar Allah, las Fuerzas Armadas yemeníes y todas las partes del país que están bajo el control de Ansar Allah, con sede en Sanaa, la capital, y procedentes de Saada, en el norte. Por cierto, ayer, viernes, según las fotos, toda Saada estaba en las calles apoyando a Ansar Allah, en respuesta a lo que hicieron los saudíes, bombardear la pista del aeropuerto internacional de Sanaa, justo cuando un vuelo iraní traía de vuelta a una delegación yemení que había ido a Irán para los ritos funerarios del Ayatollah Khamenei. Y el piloto consiguió hacer una maniobra casi milagrosa, desviándose de la pista bombardeada de Sanaa hacia el oeste, y aterrizó en la pista muy pequeña del aeropuerto de Hodeida, junto al Mar Rojo, que probablemente, por un milagro de Dios, había sido reparada unos días antes. A miracle from God had been repaired a few days before. So, this is the question on everyone's mind. Así que esta es la pregunta que todos se hacen, Larry, yo mismo y muchísima gente más. Y la hemos planteado, diría yo, a las partes implicadas. Pero seguimos sin una respuesta definitiva. ¿Por qué hicieron eso los saudíes? ¿Por qué los saudíes rompieron su propio memorando de entendimiento con Yemen? Muy poca gente en el mundo sabe que existía un memorando que hasta hace unos días funcionaba entre Riad y Sanaa. Pero también incluía un bloqueo saudí ilegal sobre Yemen. La única forma de volar a Yemen es con Yemen Airways, y los únicos vuelos salen desde Amán. Esto es exactamente lo que hice el año pasado. Volé a Amán, y luego tienes que pasar por todo el proceso del aeropuerto otra vez. Te vuelven a preguntar por qué vas a Yemen si tienes visado, y entonces te dan la tarjeta de embarque. Y solo puedes volar con Yemen Airways. You have a boarding pass. And you can only fly on Yemen Airlines. But this was until last year. You know what happened? Pero eso fue hasta el año pasado. ¿Sabes lo que pasó hace más de un año? Los israelíes bombardearon el aeropuerto internacional de Sanaa y también destruyeron todos los aviones de Yemen Airways, incluidos los Airbus, entre ellos el mismo en el que volé el año pasado de Sanaa a Amán, que era un Airbus completamente nuevo. Así que ahora tienen que comprar aviones desde cero. Y todo esto está relacionado con el bloqueo aéreo sobre Yemen impuesto por Arabia Saudí. Ese vuelo desde Irán rompió el bloqueo aéreo, y la reacción de los saudíes fue total, un auténtico ataque de nervios. No solo porque el primer vuelo de Mahan Air ya había salido de Irán hacia Sanaa para recoger a la delegación yemení y llevarla a Irán,
sino porque este segundo vuelo estaba devolviendo a algunas personas, parte de la delegación iraní, y también a otros yemeníes que habían quedado atrapados en Irán o en otras zonas del Golfo Pérsico. Entonces, ¿tenemos alguna respuesta sobre por qué los saudíes hicieron eso? Y además, solo podían hacerlo con la luz verde del propio MBS. Aún no lo sabemos. Lo mejor que sabemos, según los mediadores pakistaníes, es que le preguntaron a los saudíes por ese asunto. Y la respuesta que recibieron fue que Arabia Saudí se mantendría al margen a partir de ahora. Bueno, si no se mantienen al margen, van a hacerlo saltar todo por los aires. Ya hicieron volar por los aires su propio memorando de entendimiento. Luego harán lo mismo con este otro, con la relación con Pakistán y con la relación entre Pakistán e Irán. Así que, si los saudíes realmente hacen eso, diría que esto no es precisamente una pequeña tienda de los horrores, por recordar un clásico del pasado. Esto va a ser la mayor tienda de los horrores de todos los tiempos. ¿Verdad, Larry? Entonces, ¿tenemos alguna resolución sobre lo que van a hacer los saudíes a partir de ahora? Aún no lo sabemos. Sigue en el aire, así que dependerá de los pakistaníes, con quienes tienen un acuerdo militar que se amplió hace solo unos días, cuando Asim Munir voló a Riyadh para hablar con MBS y reforzar ese acuerdo militar. Serán los pakistaníes quienes tengan que decirles a los saudíes, por favor, parad. Estáis echando todo a perder, todo nuestro trabajo, que además os incluía desde el principio. Vosotros mismos nos dijisteis que apoyabais nuestros esfuerzos de mediación, y ahora hacéis esto. No solo atacasteis Yemen, también atacasteis un avión iraní en vuelo hacia Yemen. Eso significa, en la práctica, que estáis atacando directamente a Irán. Hasta ahora, Irán no ha hecho nada al respecto. Han mostrado una paciencia, digamos, impresionante, una especie de paciencia taoísta chií, por decirlo así. Pero eso no va a durar para siempre. Bien, ¿qué tenemos entonces en cuanto a factores aún más complicados? Al parecer, ahora Pakistán ha declarado su propia línea roja, y la situación no pinta bien. Aunque Pakistán haya logrado contener temporalmente una posible confrontación entre Irán y Arabia Saudí, han dicho que cualquier ataque contra Arabia Saudí es una línea roja para ellos. Esto se puede interpretar de dos maneras. Una, que es simplemente una declaración formal publicada en X, ya sabes, algo que se hace porque existe un pacto militar y poco más. Y por supuesto, en segundo plano, los pakistaníes están llamando a los iraníes y diciéndoles, mirad, en absoluto, nuestra relación sigue igual, podéis confiar en nosotros, y todo eso. Pero ¿tienen los iraníes motivos suficientes para seguir confiando en Pakistán? Y lanzo esta pregunta a todos vosotros, a nuestra audiencia. Es un asunto extremadamente serio, y hasta ahora no tenemos una respuesta definitiva sobre las acciones de Arabia Saudí. Los saudíes están poniendo en riesgo el trabajo duro que los pakistaníes han hecho durante, al menos, los 2 últimos meses, si no más. Si hacen algo contra Yemen, lo que también sería contra Irán, estarán destruyendo la posición de Pakistán como mediador neutral. Es tan grave como parece, y todo va a empeorar mucho más. Un último detalle sobre cómo los yemeníes toman sus decisiones. Si confiamos en Reuters, que es absolutamente poco fiable, y puedo decirlo como hombre de prensa desde el principio, Larry lo sabe, vengo del mundo del periodismo. Larry knows that. I come from the newspaper business. Nosotros, los que trabajamos en los grandes periódicos, sabemos perfectamente cómo funcionan las agencias de noticias. Y hacemos todo lo posible cuando estamos en un gran diario para no limitarnos a seguir lo que las agencias nos envían todo el tiempo. Así es como los grandes periódicos independientes construyen su reputación. Y eso lo aprendemos desde cero cuando empezamos en un medio importante. Entonces, Reuters está diciendo que, bueno, básicamente, Reuters publicó algo afirmando que la gente, los hutíes, ni siquiera pueden describir correctamente, en términos periodísticos, que esto es Ansar Allah y que estos son las Fuerzas Armadas yemeníes. Los hutíes son la familia, uno de los miembros fundadores de Ansar Allah, en Saada,
en el norte de Yemen. Así que, incluso para hacer su trabajo periodístico más básico, esta gente no es capaz de hacerlo. Their basic journalistic work, these people, they cannot do it. Anyway, the Houthis are just waiting for... De todos modos, los hutíes no están simplemente esperando una advertencia o una luz verde de la Guardia Revolucionaria en Teherán para cerrar el Bab el-Mandeb. No funciona así. Tienen un consejo político de 11 miembros en Saná, hombres muy preparados y con un nivel intelectual altísimo. Hablé con 5 de ellos el año pasado y me explicaron cómo toman sus decisiones. Está Abdul Malik al-Houthi, que es el líder de Ansar Allah. Detrás de él está el Consejo Político, y detrás de ellos hay también un Majlis. En Irán hay un parlamento, y esas decisiones se debaten entre esos 3 vectores. Así es como deciden. Y por supuesto algunas decisiones se consultan entre Saná y Teherán, como sería el caso si decidieran cerrar el Bab el-Mandeb, que sería sin duda una carta nuclear. to close the Bab al-Mandeb, which is a nuclear card, definitely. And that's why they're not going to play it now. They're going to play it in later... Y por eso no lo van a usar ahora, lo harán más adelante, en fases posteriores. Si esto se convierte otra vez en una guerra total, entonces jugarán la carta de Bab el-Mandeb. Y uno de nuestros amigos yemeníes dio una explicación muy interesante. Dijo que vamos a tener el triángulo de Al-Aqsa. Si dibujas un triángulo entre Suez al norte, Hormuz al este y Bab el-Mandeb al suroeste, verás el triángulo de Al-Aqsa. Y el gas quedará completamente bloqueado, Arabia Saudí incluida. Así que, quieren hacer eso contra sí mismos. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que esta guerra carece de sentido en tantos aspectos, podría llegar a pasar. Bien, pues quizá este sea nuestro punto final sobre el drama del Mar Rojo. Larry y señor Zeta, adelante. Larry and Mr. Z, please take it away. Larry, go ahead, and then I will add some comments. Larry, adelante. Luego añadiré algunos comentarios sobre la relación entre Pakistán y Arabia Saudí, y entre China e Irán, y sobre lo que haría Pakistán si la situación se complica. Tuve el privilegio de hablar con alguien que puede opinar sobre ese tema, así que compartiré mi impresión de lo que escuché. Provide my impression of what I heard. Yeah, I'm inclined to believe that the attack Me inclino a pensar que el ataque en la pista del lunes pudo haber estado más inspirado por servicios de inteligencia occidentales que trabajaban con una fuente concreta en Arabia Saudí, una fuente que incluso podría haber pasado por alto a MBS. Y lo digo porque, cuando Yemen respondió de inmediato, pensé que si se trataba de una iniciativa seria de Arabia Saudí, habrían seguido adelante, pero no lo hicieron. De hecho, se echaron atrás, lo apagaron. Eso fue el lunes. Luego tuvimos martes, miércoles, jueves, y ahora es viernes 4 después, y todavía no han respondido ni han tomado represalia. 4 days later, and they still haven't responded and retaliated. The other thing I look at is the fact that Iran's been very careful. Otra cosa en la que me fijo es en que Irán ha sido muy cuidadoso en no atacar objetivos saudíes durante su respuesta militar en los últimos 6 días, y ahora ya vamos por el 7º. Y sin embargo, ha llegado a atacar a Qatar, incluso en pleno duelo por su antiguo líder fallecido. A pesar de que, según se informa, Qatar ha estado colaborando con Pakistán para intentar que las negociaciones vuelvan a encarrilarse con el memorando de entendimiento, Irán no dudó en golpearles cuando Al-Udeid estaba siendo utilizada por Estados Unidos para lanzar ataques contra Irán. Así que hay una dinámica en marcha, pero lo que está claro es que Irán ha trazado una línea en la arena. Is that Iran has drawn a line in the sand. I think their position now is quite firm. Creo que su posición ahora es bastante firme, incluso comparada con la del 17 de junio. No van a volver al memorando tal como está. Para volver al MOU, Estados Unidos tendría que descongelar fondos por adelantado, levantar el bloqueo por adelantado, levantar las sanciones por adelantado y además sacar a Israel del sur del Líbano. No veo a Irán retrocediendo en ninguno de esos puntos. Creo que ahora van a mostrarse aún más insistentes. Y vuelvo a la frase que se coreaba en las calles de Qom, en las calles de Mashhad, en las calles de Teherán: Intikam, intikam, venganza. Intikam, revenge. Mr. Z?
El señor Z. Bien, creo que es importante que ofrezcamos una perspectiva sobre la relación entre Pakistán, Irán, China y Arabia Saudí, porque eso es clave para entender lo que está ocurriendo ahora mismo. Con todo lo que sé sobre Pakistán, y después de hablar con personas que conocen lo que pasa bajo la superficie, estoy muy seguro. Obviamente no tengo una bola de cristal y no puedo predecir el futuro, pero tengo una enorme confianza en que Pakistán no atacará a Irán. No va a hacer nada y China. Pakistán y Arabia Saudí, por. Pakistan and Saudi Arabia are very close. They have a lot of ties, including financial ties. Tienen muchos vínculos, incluidos vínculos financieros y de todo tipo, y también muchas tropas en Arabia Saudí. Pero más importante para Pakistán que Arabia Saudí es China. Pakistán nunca hará nada, absolutamente nada, que pueda molestar a China. Y ahora mismo, mientras hablamos, el viceprimer ministro pakistaní está regresando de haber consultado con Wang Yi y otros funcionarios chinos, con un mandato muy claro: lograr que esta guerra termine volviendo al statu quo anterior. Ahora bien, si Teherán acepta eso o exige más garantías sobre el comportamiento de Estados Unidos, como Larry ha señalado con acierto, y la verdad es que tiendo a estar de acuerdo con él, si yo estuviera en Irán, diría: ¿por qué demonios debería confiar en vosotros ahora? No sé si Pakistán tendrá éxito en eso, pero puedo decirle a nuestra audiencia que Pakistán no atacará a Irán bajo ninguna circunstancia, porque para Pakistán, Irán es como un hijo dorado, y Pakistán tiene unos 40 millones de chiíes iraníes que hoy darían la vida por Irán. De eso no hay ninguna duda. Ningún gobierno, ni siquiera Asim Munir, podría sobrevivir a algo así. Así que no lo van a hacer. Además, por si fuera poco, China les está diciendo que tienen que poner fin a esto. No tengo ni idea de por qué Arabia Saudí hizo lo que hizo. Como dijo Larry, quién sabe por qué lo hicieron. Pero sí puedo decir que me han asegurado que han aceptado retirarse, y su comportamiento demuestra que efectivamente se están retirando. Exacto. Así que, en este momento, todos los que os traemos esta información, que no se está contando en ningún otro lugar del mundo, estamos hablando con todas nuestras fuentes e intentando ver qué pasa de aquí al lunes. Nos dicen que el lunes es una fecha crucial, cuando todo el mundo va a tomar ciertas decisiones. Y esperamos que la decisión del lunes, por parte del niño pequeño de la Casa Blanca, sea volver a la mesa de negociación. Estes althi puanyu think brain vera savier conversación escuchado PPT. Larry. Our audiences have heard from Pepe and yourself, Larry. Sí. Okay. Vale, vamos terminando. We need to remind our audiences that we are on Bueno, tenemos que recordar a nuestra audiencia que estamos en Substack y que tenemos una versión de pago de todo lo que hacemos por $5 al mes, que es lo mínimo que podemos cobrar. Substack nos permite ofrecerte una suscripción de pago y enviarte cada semana una actualización con todo lo que hacemos directamente a tu correo. Así que, si te gusta nuestro trabajo, por favor, apóyanos. $5 al mes es menos que el precio de un café, pero nos ayuda muchísimo. Esto es Transition Protocol. Estamos aquí cada semana, los lunes con Larry, los martes con Pepe, los miércoles los tres juntos, y en ocasiones especiales como hoy, cuando puede que una guerra esté a punto de estallar y destruir el mundo, esperemos que no, también un viernes. Así que, por favor, apóyanos. Esto es Transition Protocol, y estos son los miembros fundadores de Transition Protocol, Pepe y Larry. Hacemos todo lo posible por ofrecerte, con la mayor precisión, la información que no escucharás en ningún otro sitio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Gracias. Un saludo. Cheers.